Saludos, queridos amigos, bienvenidos todos a esta cita más o menos semanal. Traía un tema para desarrollar hoy aquí, contarles alguna cosa que podía resultarles interesante, graciosa, apetecible, pero fui antes a un supermercado a hacer unas compras normales de esas cosas que se necesitan en las casas, unas servilletas o unos envases de leche, etcétera, etcétera. Y estuve echando un vistazo a las estanterías especiales que hay en las que se exponen artículos navideños. Y entonces, sobre la marcha, pensé en la posibilidad de hablar de lo que eran las Navidades de antaño en Lugo, y al decir de antaño digo de muy antaño, de muy atrás. Pongámonos, por ejemplo, a mediados del pasado siglo. Navidades que yo ya he vivido y de las que, por lo tanto, puedo hablar con cierto conocimiento de causa. Hoy, en esas estanterías que estuve mirando, por ejemplo, me quedé impresionado del número casi ilimitado, no sé si cientos, pero sí muchas docenas de marcas de ginebras que se exponían y que estaban a la venta. En esas Navidades de hace casi 3/4 de siglo, de las que yo les hablo, había, creo que 3 marcas más o menos conocidas y más o menos comercializadas, que eran Focking, Larios y Bols. Esta especie de eclosión ahora de artículos navideños, de ofertas, no se limitan a las ginebras, sino a los turrones, a las uvas, a los higos, que en este caso hay un poco donde elegir, pero por ejemplo había artículos ahora muy comunes que no existían, o que si existían, por ejemplo, no había champán francés, por ejemplo, no había whisky, y se le llamaba champán al cava catalán, que por cierto tampoco era el que hay ahora. Yo recuerdo que el que se llevaba era una marca de Codorniu llamada Gran Cremant, que era el más habitual, que entonces costaba 35 pesetas. Después había otro llamado Extra, o titulado Extra, y después ya el Sumum, el más apetecible, el más caro, era el Non Plus Ultra, que creo que costaba alrededor de 100 pesetas. Pero, ¿cómo se celebraban las Navidades en Lugo en aquellos años? Aparte de lo gastronómico, en este caso he hablado de los postres y he hablado de las bebidas. ¿Pero qué se comía? Pues miren, se comía muchísimo pollo y bastante capón. Por supuesto, pollos camperos. En la época de la que yo les hablo, ni se mentaban los pollos de granja. Por eso los pollos de entonces eran un artículo prácticamente de lujo y que se comía en las casas de manera muy esporádica. Yo creo que no más de 2 o 3 veces al año, pues no sé, el día del santo, el día de una primera comunión, el día de un cumpleaños y, por supuesto, el día de Nochebuena. Recuerdo, como si fuera hoy, el mercado de la Navidad que se celebraba en lo que antes era mercado y que ahora se ha convertido en una zona de oficinas municipales y en la parte baja, pues en una gran cafetería. Llamarle cafetería es un exceso porque está bastante cutre, y en la que hay como una docena de establecimientos comerciales. En aquel entonces, el mercado de Quiroga Ballesteros, que es del que les hablo, tenía la parte baja y lo que se llamaba entresuelo, que era una segunda planta más, que en el mercado anterior al día de Nochebuena se abarrotaba. O sea, si les digo que había cientos de parejas de pollos de ofertas
Y le añado y le digo que si en lugar de cientos podría hablar de 1000, pues a lo mejor no exagero mucho. Y desde luego, sí, miles de personas pasaban por allí a hacer la compra. A mí me gustaba mucho ir a aquel mercado, aunque no iba a comprar, iba a ver. Y se pasaba muy bien porque estaba la gente del campo con su oferta habitual, verduras, frutos secos, pero sobre todo pollos, capones, productos también de caza como podían ser las perdices y los conejos, pero me he quedado así un poco dubitativo porque al decir capones podrían ustedes pensar, pero ¿había en Lugo una feria de capones? No, les voy a decir lo que ocurría. Se celebraba siempre en Villalba la feria de capones, que sigue teniendo lugar, que era la tradicional, y los capones que sobraban en Villalba, aquellos que no se vendían, los traían a Lugo al mercado de la Navidad. Por eso puedo incluir los capones entre la oferta que había entonces en el mercado de Quiroga Ballesteros, que repito, era un auténtico acontecimiento en la ciudad. Cuando hablaba antes de que había visitado un supermercado hoy para hacer una compra normal, se me olvidaba comentar una cosa. En la época de las que le hablo, no había en Lugo ni un solo supermercado. Eso no existía. Se compraba en las tiendas de barrio y los que querían, digamos, artículos más sofisticados, más de élite, delicatessen, pues tenían que recurrir sobre todo a la sucursal, también a una tienda de comestibles que había en la calle de San Marcos, que creo que se llamaba Mármol, y muy poco más, seguramente. Bueno, sí, también había en las galerías de Santo Domingo, había una tienda que se llamaba Borque, que también tenía productos navideños de cierta categoría, pero supermercados ninguno. De hecho, fue un acontecimiento en la ciudad cuando más o menos a mediados de los años 60, la Comisaría de Abastecimientos y Transportes instaló en la Plaza del Ferrol, en ese jardín que está al lado del Colegio de la Milagrosa y donde salen a jugar los niños, pues instaló allí una especie de gran barracón en el al que convirtieron en un supermercado que a nosotros nos pareció lo más de lo más, pero que si lo viésemos ahora, pues nos echaríamos las manos a la cabeza, porque era eso, un barracón de madera con muchas estanterías que servían de expositores. Por cierto, que allí estaba de gerente un funcionario de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes que a su vez, no sé si en aquel momento, pero probablemente sí, era entrenador del Club Deportivo Lugo. Me refiero a Luis Guitián. Aquel supermercado, bueno, llamarle supermercado es un exceso, aquel barracón con artículos de comer y de beber se trasladó después al sótano de la Plaza de Abastos y desapareció cuando en Lugo empezaron a surgir las grandes tiendas y después los grandes supermercados. Había, en el tiempo del que les hablo, cabalgata de Reyes. Sí había cabalgata de Reyes, sí la había, y que conste que estaba muy bien. Era una cabalgata que no tenía mucho que envidiarle a las de ahora, y que desde luego asistía tanta o más gente que ahora, y que seguía un poco las pautas que se siguen ahora. O sea, cabalgata, subida de los reyes al balcón de la casa consistorial, parlamento de sus majestades a los niños y después recepción de los niños por parte de sus majestades en el interior de la casa consistorial. De hecho, incluso se rodeaba la llegada de los reyes de un boato incluso superior al de ahora. Por ejemplo, recuerdo un año en el que sus majestades llegaron a Lugo en el tren y
en la estación de ferrocarril se concentraron cientos de niños y de padres a recibir a sus majestades. Se preguntarán ustedes, ¿y de dónde venían sus majestades en tren por la estación de Lugo? Por cierto, cuando teníamos mejor tren del que tenemos ahora, es una manera de hablar, pues los reyes se habían subido en la estación de La Josa, en la que entonces paraba el tren, pero para los niños, los reyes llegaban de Oriente utilizando el ferrocarril. Hay una cosa muy curiosa que ahora pues ya no es habitual. En la víspera de Reyes se celebraba en las sociedades lucenses, en el casino y sobre todo en el Círculo de las Artes, un baile extraordinario, un baile en el que se reunían centenares de parejas y era muy curioso, muy típico, porque se trataba fundamentalmente de padres que después tenían que poner los reyes a los niños. Entonces era muy frecuente los que iban en coche, que eran muy pocos, porque entonces apenas había coches en la ciudad, pero los que iban andando que incluso llevasen los juguetes al círculo, los guardasen en el guardarropa y al acabar el baile, ahí a las 4 o las 5 de la mañana, veían ustedes salir a los jóvenes matrimonios pues con la muñeca Gisela debajo del brazo o con la construcción o con el coche teledirigido, no, porque no lo sabía, con el coche a cuerda que después pondrían a sus niños. Había un extraordinario ambiente esa noche en los lugares de ocio de la ciudad. Y yo, por ejemplo, me quedo con una escena que a ustedes les va a hacer mucha gracia. Uno de los lugares en los que se vendían juguetes, entonces había juguetes, por ejemplo, en una tienda que se llamaba Maratón, que estaba en las Galerías de Santo Domingo, en el Bazar Galicia, que estaba también en la esquina de una de las galerías de Santo Domingo, en el 095, por supuesto en el Arco Iris. Y había una escena muy curiosa, que yo me ha quedado en la memoria. En el Bazar Galicia, concretamente, cuando se habían retirado todos los juguetes, de una manera que yo no entiendo, preparaban una exposición de bolsos para la plaza, unos bolsos que había antes, que utilizaban mucho las señoras para ir a la compra, que eran bolsos con piezas de cuero o de badana o de piel, de sobras que se habían, digamos, cosidas unos a otros. O sea, era una especie de popurrí de piezas de cuero o de badana o de napa o de lo que fuese, que se habían cosido y veía usted en aquel escaparate pues como 40 o 50 bolsos de esos de exposición. Era de alguna manera el pasar de la exhibición de juguetes que se hacía a una solución para dejar ocupado durante unas horas hasta el día 7 el escaparate por algo que pudiese llamar la atención. Nacimientos. ¿Se ponían muchos nacimientos? Muchísimos. Yo creo que tantos o más que ahora, porque, por ejemplo, en la época de la que les hablo, no eran habituales los árboles. Árboles eran contadísimos. Por supuesto, en las casas muy pocos. Y yo creo que tampoco en los establecimientos comerciales, que sin embargo sí ponían belenes. Y por ejemplo, había un montón, muchísimos establecimientos comerciales de Lugo en los que se podían comprar figuras de nacimiento. Que me acuerde, pues mire, en la librería Reboredo, en la librería Cervantes, en La Voz de la Verdad, en muchísimas librerías que había en Lugo se vendían artículos navideños. Corcho, figuras, casitas de corcho,
bombillas pues eran un lujo. De hecho, a lo mejor un nacimiento así muy rimbombante podía tener una docena de bombillas. De hecho, no era raro que muchos belenes, muchos nacimientos, estuviesen alumbrados con velas. Había que tener mucho cuidado con las velas, porque si uno se distraía, podía provocar un pequeño incendio. ¿Y se adornaban los establecimientos comerciales? Sí, y algunos muy bien. Así que me vengan ahora a la memoria. Por ejemplo, Confecciones La Primavera, por ejemplo, Calzado Ramón, y sobre todo uno que tenía unos adornos, unas decoraciones, unos atractivos especiales durante todo el año, que era la Droguería Roca. La Droguería Roca estaba situada en Santo Domingo, en la esquina que baja en la parte izquierda, por lo que entonces ella era calle de General Franco. En la Droguería Roca tenían siempre unos escaparates impresionantes en los que se reproducían desde estaciones de ferrocarril a piscifactorías, y en el caso de la Navidad ponían unos nacimientos bellísimos, unos nacimientos muy atractivos y que siempre estaban rodeados de niños. Les voy a decir una cosa, las Navidades en Lugo, con el tiempo y con las mejorías económicas de las familias, no crean que han mejorado mucho, probablemente porque ya antes estaban muy bien. Seguro que preguntan ustedes, ¿se iluminaban las calles? Pues algunas veces sí y otras no. Hubo años en los que se ponían, por ejemplo, unos en la calle de la Reina y en la fachada del ayuntamiento, otros en los que no se puso nada, con frecuencia se iluminaba el templete de la música, por cierto, con unas luces, bombillas convencionales, que todavía hay por ahí fotografías en las que se pueden ver la iluminación de Lugo con la célebre campanita de Navidad reproducida en bombillas. Lotería. La lotería era, yo creo, que tan atractiva y tan popular como puede serlo ahora. Probablemente la gente jugaba menos porque tenía menos dinero, pero créanme ustedes que los prolegómenos del sorteo y el sorteo en sí eran un auténtico acontecimiento. Por cierto, este periódico, El Progreso, tenía, aparte de al día siguiente publicar, como sigue publicando ahora, una relación de los premios, de las pedreas y de los premios en general, tenía en la Plaza de España, pónganse ustedes al fondo de la Plaza de España, y a la izquierda saben que empiezan los soportales donde entonces estaba el Hotel Comercio. Bueno, pues en uno de aquellos soportales, pero en la parte exterior, en una de los soportes de aquellos soportales, se colocaba una pizarra enorme, una pizarra, pues no sé, de 2 o 3 metros cuadrados, en la que gente del periódico, a intervalos de muy poco tiempo, cada rato iba poniendo en esa pizarra unas tiras en las que figuraban los premios que iban saliendo. Y así ustedes, por ejemplo, podían irse allí con sus décimos o con sus participaciones y saber, pues el gordo termina en 4. Ah, pues tengo aquí una terminada en 4, tengo el reintegro. El gordo termina en 93. Ah, pues yo tengo aquí un 93, tengo la pedrea. Se ponían todos los premios más o menos grandes y algunos de los pequeños. Y delante de aquella pizarra del Progreso se concentraban cientos de personas, porque era el gran medio para enterarse de cómo iba la marcha de la lotería. Viniendo mucho más hacia acá, tengo que referirme, naturalmente, al año en el que en Lugo tocó el gordo de la lotería, que si la memoria no me es infiel, fue en el año
1976. Otro acontecimiento porque cayó íntegramente el Gordo, que por cierto había traído a Lugo un cura de Villalba, apellidado Prieto, y que lo había distribuido, pues miren ustedes, por ejemplo, aquí hubo 3 o 4 sitios donde tocó muchísimo, que fue en el cuartel de San Fernando, en la zona de reclutamiento, en los servicios municipales de veterinaria, en un bar de la Plaza de Abastos y vamos a ver, y en el grupo de empresas Díaz y Prieto. Lo del grupo de empresas Díaz y Prieto se entiende muy bien porque resulta que el sacerdote que distribuyó la lotería era cuñado de Antonio Prieto, uno de los propietarios, uno de los accionistas del grupo de empresas Díaz y Prieto. Aquello fue un acontecimiento, cayó muy repartido. El hecho ya de que se hubiese vendido en un local de la Plaza de Abastos ya les da una idea de que todos los clientes podían haber accedido a comprar el número, que por cierto hay una historia que la gente se cree que es leyenda urbana y es verdad. Después de haber salido el Gordo, todavía tenían en las estanterías de aquella churrería, que era una churrería de la Plaza de Bastos, pues todavía, perdón, del mercado de Quiroga Ballesteros, que quede claro porque realmente también es una plaza de abastos, pero no, era el mercado de Quiroga Ballesteros. Pues en esa churrería, después de haber salido el Gordo, tenían todavía varios, no sé si 2 o 3 talonarios de participaciones. Uno de los empleados, uno de los camareros, advirtió al dueño. Fíjense ustedes, podría él muy bien haberlos comprado en aquel momento y hacerse rico. Y sin embargo, advirtió al dueño, que inmediatamente lo retiró y al que tocó un buen pellizco. De temas navideños podría seguir hablando hasta mañana, pero probablemente les esté cansando a ustedes. Así que voy a terminar, seguro que se me han olvidado muchas cosas, pero espero que después de esto se den ustedes una idea, aquellos que no lo sepan, aquellos que no lo hayan vivido, de lo que eran las Navidades en Lugo en los tiempos muy pasados de los que les he hablado. Gracias por la atención que han prestado y por si antes de estas fechas importantes no vengo con otro relato, mi deseo de que pasen ustedes unas fiestas muy felices. Un saludo.